Buenas tardes. Le damos la bienvenida una vez más a este ciclo de charlas que hemos denominado La minería, motor del desarrollo, en conjunto entre un esfuerzo conjunto de SONAMI, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica a través de su Departamento de Ingeniería y Minería, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile a través del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Esta vez, esta séptima charla se refiere a un tema muy en la coyuntura. La hemos denominado la minería, ¿es un enclave extractivista o está integrada a la economía nacional? Y esta pregunta ha estado vigente hoy día en un ambiente electoral como el que ha vivido este país en los últimos meses. Y por eso es que nos parece tan relevante el seminario de hoy. Tenemos la suerte de contar con la presentación inicial de Fernando Lucchini, presidente ejecutivo de la Corporación Altaley, un think tank público-privado que ha hecho mucho por acercar la minería a los problemas de innovación y de tecnología, nuevas tecnologías, haciendo muchos estudios en el pasado. Y hoy día Fernando encabeza esta corporación. Fernando es un exalumno de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y siempre la facultad ha estado muy orgullosa de sus exalumnos. Y además tiene un máster en Engineering Management y siempre ha estado preocupado de los temas del futuro. Tenemos también a Patricio Aguilera, gerente general del Centro Nacional de Pilotaje, un centro que reúne a la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Santa María y la Universidad de Antofagasta, junto con un grupo de emprendedores tecnológicos que, agrupados todos juntos y apoyados por Corfo, han desarrollado esta capacidad de pilotaje que el país necesita. Y tenemos también invitado a Juan Ignacio Guzmán, un profesor de la Universidad de Chile, Universidad Católica de Chile, un PhD en temas de economía de minerales, quien a través de su empresa consultora ha estado apoyando el desarrollo minero del país. Y por último está Juan Pablo Aboitis, un colega de la Universidad Católica de Chile, cabeza del grupo Sidocoppers, posiblemente el grupo chileno que más compromiso ha tenido con el desarrollo de industria y de empresas dentro de la minería. Así que tenemos un grupo excepcional de comentaristas y de expositores hoy día. Quisiera entonces invitar a Fernando Lucchini a mostrar cómo él ve esta disyuntiva y de qué manera desde la Corporación Altaley han estado empujando la integración de la minería con el resto de la economía chilena. Fernando, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Marco. Primero que todo, saludarte a ti y saludar a todas las personas y organizaciones que coordinan y organizan esta instancia para que podamos hablar de minería y de estos temas. Y agradecer, por supuesto, a todos los presentes que están interesados en los tópicos que vamos a ir tocando hoy día. Pero yendo directo al grano, comparto pantalla y levanto la presentación. Por favor, me confirman que se empiezan a ver cosas. A ver, y aquí se ve la pantalla completa, ¿no? Así es. Súper. Entonces, partimos inmediatamente porque, como bien decías tú, lo que nos convoca es la discusión de si la minería es un enclave extractivista o un motor de desarrollo para el país, y como pudimos coordinar con la organización de estos seminarios, tenemos la oportunidad de presentar por primera vez, digamos, de manera pública, este estudio de compendio y comparación de programas de desarrollo de proveedores mineros, respondiendo a su sigla en inglés ahí, METS. Y durante esta discusión la idea es, por supuesto, ir ligando la presentación de este estudio a lo que nos convoca, partiendo por una contextualización con la que trato de explicar por qué es importante la minería para nuestra economía y por qué es importante el desarrollo de proveedores mineros, no solo para nuestra economía, sino que para nuestra visión del futuro de nuestra economía,
y luego entrar un poco más de lleno en los hallazgos del estudio y seguir incluso durante la discusión presentando algunos resultados del estudio, mientras que conversamos y discutimos y empezamos a hablar de si efectivamente la minería es un enclave extractivista, o si hemos avanzado y somos un motor de desarrollo, si estamos integrados a la economía nacional. Y la pregunta también más importante, si es que hemos avanzado, ¿cómo podemos seguir avanzando? Entonces, partiendo con esta contextualización, yo quiero introducir unos conceptos que son netamente económicos, ni siquiera mineros, que son la complejidad económica, la diversificación exportadora y el adyacente posible. Y partir diciendo primero que todo que complejidad económica es un término utilizado de manera súper light, pero no es sinónimo de diversificación exportadora, no es sinónimo de una canasta o un espacio de productos diversificado. Así que aquí principalmente vamos a hablar en estas dos láminas de introducción de diversificación exportadora y de espacio de productos, y vamos a explicar este concepto del adyacente posible que ha surgido harto en las últimas discusiones y que yo encuentro bien interesante de considerar. Y pongo el ejemplo, disculpan, de esta economía X que produce poleras, pero que quiere llegar a producir cohetes, que tiene el sueño de producir cohetes, de ser como Estados Unidos, como China, como las grandes potencias que están en el espacio. Y lo importante acá es que tanto la teoría como la evidencia empírica del desarrollo de economías referentes y la teoría, y acá podemos citar a grandes economistas, a Trejo, a Hausmann, a Andersen, en particular a Hidalgo, un pionero y un referente a nivel mundial de estos temas, que es chileno en particular, César Hidalgo, pero la teoría y la evidencia nos indican que esto no va a pasar así nomás. Y ahí es donde se hace relevante el término del adyacente posible. Y la realidad es que si hoy por hoy hacemos poleras, nuestras capacidades determinan que lo que podemos hacer hoy, como para expandir nuestras capacidades, como para seguir avanzando en la complejidad de nuestra industria, en la diversificación de nuestra canasta, es hacer zapatos, hacer chaquetas, hacer pantalones. Y ese es hoy nuestro adyacente posible, y no hacer cohetes. O sea, lo que está en verde es lo que podemos hacer, lo que está en rojo no podemos. Pero si empezamos a avanzar, nos podemos ir acercando al cohete. Cuando ya sabemos hacer zapatos y chaquetas, nuestro adyacente posible crece hacia el diseño de vestuario, nuevas capacidades. Si queremos hacer pantalones, o sea, si sabemos hacer pantalones, podemos empezar a hacer pantalones térmicos y telas aislantes. Ese es nuestro adyacente posible. Y si suponemos que seguimos avanzando con un plan de largo plazo, bueno, del diseño de vestuario podemos pasar a un diseño más complejo con software, CAD. De las telas aislantes habremos aprendido de termodinámica, y si empezamos a combinar estos conocimientos en nuestro adyacente posible, sigue avanzando y podemos ya como economía empezar a producir, a generar un diseño avanzado de piezas y partes para este cohete, conocer de otras ingenierías, de conocimiento avanzado de I+D, y ahora nuestro adyacente posible son estas burbujas mucho más complejas que finalmente cuando llegamos a ellas descubrimos que nuestro adyacente posible ahora sí son los cohetes. Y este es un ejemplo súper burdo, súper simple, pero que sirve para explicar, digamos, para ilustrar de manera más fácil lo que pasa en realidad. Y cuando pasamos a nuestra economía chilena y empezamos a analizar esta diversificación exportadora y este adyacente posible, vemos acá nuestra canasta de exportaciones y vemos que está súper marcado por la minería en café, en los distintos tonos de café, por la agricultura en amarillo, y después nos achicamos mucho más. Y cuando analizamos, como les decía, nuestro espacio de producto, así como se los mostraba con un ejemplo súper simple, súper burdo, que antes con unas pocas burbujitas, bueno, este es el espacio de productos del mundo, y la fuente acá es el Observatorio de Complejidad Económica del MIT, y vemos en las lucecitas lo que puede hacer Chile, lo que tiene Chile en su espacio de producto, y lo vemos nuevamente súper cargado hacia la agricultura, súper cargado hacia la minería, con un café preeminente arriba y con pelotas más grandes. ¿Y por qué entonces la minería es importante? ¿Por qué es importante avanzar en el desarrollo de nuevos mercados para la minería, de desarrollo de proveedores mineros con distintas soluciones para la minería o desde la minería? Porque cuando vemos nuestra visión país de largo plazo, y ya hemos visto en distintas instancias políticas que se habla de una economía digital, de una economía sustentable, que hace mucho sentido porque en esos mercados tenemos ventajas tanto competitivas como comparativas, pero de cualquier otro mercado del mañana que nosotros queramos generar, tiene que haber una conexión. Y la conexión hoy, más potente, más inmediata, está determinada por nuestro adyacente posible de hoy,
que es justamente la minería 4.0, por ejemplo, la minería verde, que son soluciones que se están desarrollando hoy para la minería, con la minería, que son tecnología, empaquetamientos tecnológicos y los proveedores asociados que están creciendo hoy desde la minería, con la minería, y que nos van a permitir que esta visión de futuro sea parte de nuestro adyacente posible, no solo desde la minería, sino que desde los empaquetamientos tecnológicos que salen de la minería haya una transferencia tecnológica, TT como sale ahí, hacia otras industrias, potencialmente soluciones de agua para la agricultura. La minería tiene muchas soluciones, muchas tecnologías para recirculación de agua, por ejemplo, pero a través de este empaquetamiento tecnológico se puedan abrir otros mercados del mañana. Entonces, con esa concepción básica de por qué es importante la minería y por qué es importante desarrollar este ecosistema de proveedores de la minería, nos empezamos a meter directamente en el estudio. Y partiendo por lo más básico, ¿qué motiva este estudio? Bueno, lo primero es evaluar la importancia de estos METs, los proveedores tecnológicos por país, a partir de diversos indicadores, analizar los programas para el desarrollo de estos proveedores, identificar aspectos no solo de los ecosistemas, sino que aspectos regulatorios que habiliten o que inhiben el desarrollo de estos proveedores, entre ellos llegando también de manera muy superficialmente igual, pero siempre importante, a los tratados de libre comercio, y finalmente identificar algunas buenas prácticas que tengan algún grado de aplicabilidad a la realidad chilena, porque como vamos a ver, la mayoría de estas soluciones son sitio específico debido a los distintos contextos que enfrentamos. Entonces, siguiendo con lo básico, ¿qué son los METs, los proveedores mineros? La sigla en inglés es una definición que se ocupa bastante transversalmente y globalmente, responde a equipamiento, tecnología y servicios mineros, y a modo de ejemplo, en lo que es bienes y insumos vemos repuestos, reactivos químicos, explosivos, aceros varios, hormigones, la cal que se ocupa en el proceso minero, y también los famosos OEM, los equipos originales para los distintos tipos de minería, entre los que destacan las palas, los grandes camiones conocidos en la minería, y luego en el lado de servicios vamos desde la ingeniería, las distintas empresas contratistas, consultores, hasta servicios de transporte y logística, y por supuesto sin nunca dejar de lado proveedores bastante importantes, pero nacientes en comparación con otros proveedores en el ecosistema minero, que es la academia, las universidades, los proveedores de servicios educativos de capacitación y los institutos de I+D. Una presentación muy rápida porque son cifras que pueden ver fácilmente en el estudio, una introducción a los METs chilenos. Son más de 8.500 empresas, 91% son pymes, pero este grupo en total aporta más de 20.000 millones al Producto Interno Bruto Nacional, representando un 7,4% de este, generando más de 1 millón de empleos, y empezamos a ver inmediatamente el efecto multiplicador de la presencia de la minería en Chile. Estos son empleos no generados por las compañías mineras, sino que por los proveedores mineros, y representan el 13% de nuestra fuerza de trabajo, y exportan con las cifras que tenemos hoy, y digo con las cifras que tenemos hoy porque vamos a profundizar en eso, casi $500 millones a través de 478 empresas, y acá destaca algo inmediatamente y también vamos a profundizar en ello: solo 478 empresas exportadoras con las cifras, repito, que tenemos hoy. Esto significaría que un 94% de nuestros proveedores no exportan, y vamos a profundizar en ello también. Últimas cifras de introducción. ¿Qué exportan los que exportan? Principalmente aceros, bolas de molienda, bienes e insumos, productos e insumos para los explosivos, entre otros. En lo que refiere a servicios, principalmente productos, servicios digitales e ingenierías. Y respecto de los principales destinos, está clara la tendencia y la importancia y la presencia de nuestro mercado vecino, el Perú, gran mercado minero también, y luego los mercados más cercanos, no solo geográficamente, sino que también culturalmente, Brasil, Argentina y México, distribuyéndose otros mercados como Australia, Canadá, Estados Unidos en una proporción no menor, pero sí mucho menor que los latinoamericanos, y ahí hay una pega que llevamos no solo acentuando y trabajando desde la Corporación Altaley, sino que también instituciones como ProChile llevan trabajando desde mucho antes que nosotros como Corporación Altaley existiéramos. Entonces, ya entrando en este compendio y comparación y en las cifras del estudio, muestro esta lámina que yo sé que agobia, pero voy a ir guiando el foco, digamos, con estos circulitos. Vemos la relevancia primero del sector minero. La minería, como industria minera propiamente tal, las compañías mineras representan un 9% de nuestro PIB,
pero generan este efecto multiplicador que mencionaba anteriormente, y en conjunto con los proveedores prácticamente se multiplica por 2, representando un sexto de nuestra economía. Y acá empezamos a escuchar discursos y a pensar en cosas que escuchamos mucho. Somos muy mineros, tenemos que diversificar, pero la pregunta que cae de cajón entonces es, ¿necesariamente esto algo malo? Y nos contrastamos inmediatamente con economías que siempre son de referencia, que salen en los diversos discursos, sin color político alguno, porque de hecho vemos distintas tendencias políticas en estas mismas referencias, Noruega y Australia, y destaco en Noruega, que tiene 2 asteriscos, porque su desarrollo minero y de su ecosistema de proveedores nace de la minería de petróleo y gas, que es levemente distinta, pero aplicaba al caso para la comparación, así que lo destacamos ahí, pero igualmente lo usamos. Y vemos que macroeconómicamente tienen números muy similares, y que esta generación de este nuevo mercado que proviene desde sus minerías exporta un montón. No solo es importante en el PIB, sino que es importante en su generación de conocimiento avanzado, en I+D, y en su empaquetamiento tecnológico para exportar, para tener una presencia internacional. Y eso es bastante relevante porque acá, y entramos a las cifras que yo insistí varias veces ya, con las cifras que tenemos hoy, vemos que en Chile no es el caso, y es una crítica que se le ha hecho al sector minero y que nos hemos hecho también en el sector minero, pero vuelvo a repetir, con las cifras que tenemos hoy, y voy a profundizar en ello, pero ahí hay una diferencia. Pero empezamos a concluir que no es necesariamente malo que el sector minero sea tan importante, y vemos economías de referencia que tienen un sector que son igualmente ricas, digamos, en su geología, y que son completamente desarrolladas. Si seguimos profundizando en esto, bueno, ya veamos el caso de Australia y Noruega, con un importante efecto multiplicador, con una importante generación de I+D, presencia internacional a través del empaquetamiento tecnológico y internacionalización de estas tecnologías, y vemos también otros casos levemente distintos como Suecia, Finlandia, que tuvieron una industria minera particularmente relevante por distintos motivos, estrategias, su geología, qué sé yo, entre otros. Han bajado en su importancia estas industrias mineras de extracción de minerales o de materias propiamente tal, pero sí a través de ellas desarrollaron una industria de proveedores particularmente importante, con un factor de internacionalización y de presencia internacional y de generación de tecnologías y servicios que que son hoy de presencia global mucho más relevante. Y esto es particularmente importante porque es importante destacar que todos estos casos refieren a estrategias nacionales de desarrollo. Es un dilema con el que nos encontramos hoy por hoy, nosotros en la Corporación Altaley, cuando queremos abarcar estas materias y nos preguntamos, bueno, queremos generar proveedores de clase mundial, queremos internacionalizar servicios y bienes intensivos en conocimiento desde Chile, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Aguas arriba desde la minería, aguas abajo desde la minería, no son estrategias excluyentes. Si lo hacemos aguas abajo, ¿hasta dónde? ¿O dónde? ¿Por qué y para qué? ¿Dónde tenemos ventajas competitivas y comparativas? Nos detenemos en las FURE, avanzamos hacia la metalurgia. ¿Para qué avanzamos hacia la metalurgia si muy probablemente desarrollar autos o desarrollar baterías o armar baterías acá en Chile no sea económicamente rentable en el largo plazo? Entonces, esas son cosas que tenemos que cuestionarnos, que se cuestionaron en cada una de estas economías y que vemos en el estudio la presencia en estas distintas economías de estrategias nacionales de desarrollo con la identificación de sectores estratégicos, en particular en estos casos el sector minero y sus proveedores. Otras cifras que destacan inmediatamente y que podíamos conversar antes de partir este seminario con los otros comentaristas y expositores son estas. En particular, cuando las contrastamos con cualquiera de las otras economías, vemos la gran cantidad de empleos y la gran cantidad de proveedores mineros que tenemos en Chile, siempre que tenemos condiciones macroeconómicas similares, en particular con Australia, con el que nos comparamos mucho, y que ya destacábamos que exportamos poco, no solo en términos nominales, sino que en términos porcentuales también en relación a los PIB de cada una de las economías. Y estas son dicotomías de la data que nos empezamos a cuestionar. ¿Qué podría explicar esto? ¿Será porque somos más pymes y estamos menos automatizados que generamos más empleos
para el mismo número de empresas, digamos, ceteris paribus, y la verdad es que nosotros como Corporación Altaley este año desarrollamos también y generamos en conjunto con la consultora PMG el índice de transformación digital del ecosistema de proveedores mineros, y resulta que incluso los pequeños están bastante digitalizados. No es una minería de pala y picota, como se le dice muchas veces, sino que estamos altamente más digitalizados que las otras industrias a nivel nacional. Entonces esto no explicaría el efecto que acá vemos. ¿Será porque no tenemos incentivos para exportar, porque nuestro mercado es particularmente grande y atractivo? Entonces, ¿por qué a Australia no le pasa lo mismo? Entonces, al cuestionarnos esto, hicimos el equipo hizo un ejercicio exploratorio y que como era un ejercicio exploratorio no incluimos en el estudio, pero sí proponemos seguir estudiando, y es que analizamos esos 20.000 millones de dólares de exportaciones de Australia con la forma, con los códigos arancelarios, perdón, las partidas arancelarias con las que la analiza Chile, y cuando hicimos ese ejercicio, esos 20.000 millones de Australia bajan a 800 millones. Entonces, lo que identificamos nosotros son carencias, falencias en nuestro proceso de medición y monitoreo de nuestras exportaciones. Se estima que, a modo exploratorio, digo nuevamente, tengamos problemas de medición particularmente con la exportación de nuestros servicios, y como hacen Australia y Suecia, según pudimos investigar, con la medición de cómo se considera las ventas y las exportaciones de aquellos proveedores nacionales, locales, que abren oficinas afuera. Entonces, cuando tratamos de analizar el efecto expansivo y de desarrollo de la presencia de la industria minera en la economía local, si lo hacemos de esta forma, nos estamos metiendo un autogol, porque no estamos generando una comparación válida, y proponemos en este estudio, ponemos un acento particular en continuar con otro estudio que analice particularmente esta capacidad de medición y monitoreo, y vamos a efectuarlo el próximo año. Ahora voy a avanzar un poco más rápido, porque esto probablemente muchos ya lo conocen, que es el gasto en I+D, no solo incluso de nuestra industria minera, sino que de nuestra economía en general. Hay estudios de Cochilco que refieren a la industria minera, hay estudios del World Economic Forum, y acá cifras tenemos de la OECD, de UNESCO y del Banco Mundial, y la conclusión es que en comparación con cualquiera de estas economías, incluso Brasil, que podría ser la más cercana, gastamos muy poco en I+D, tanto de manera nominal como de manera porcentual en relación a cada uno de nuestros PIB. En particular, cuando nos comparamos con las economías que más gastan en I+D en términos porcentuales, estamos en un orden de magnitud más bajo, o sea, gastan 10 veces más que nosotros, básicamente. Y esto influye en nuestra capacidad de innovar, por supuesto. En la muestra estamos últimos, influye en nuestro dinamismo empresarial. Hay varios papers que hacen esta conexión también. En la muestra estamos penúltimo en puntaje, penúltimo en ranking y último en puntaje. Influye también en nuestra capacidad de generar patentes, conocimiento avanzado y propiedad intelectual que luego sirva para generar valor a nivel internacional también, y siendo un país particularmente minero, estamos bastante más abajo en estos aspectos que Canadá, Australia, Estados Unidos, incluso Japón, que no es minero, sino que es metalurgista. ¿Y por qué los proveedores juegan un rol importante acá? Y el desarrollo de la industria de proveedores juega un rol importante acá, justamente por esto. Cuando vamos al World Intellectual Property Organization, nos indica que del número de patentes mineras, el grueso de esto, a pesar de que va levemente a la baja, y hay un reconocimiento a las universidades que han ido creciendo también, a la academia, pero aún así el grueso viene de las compañías, y esto refiere a compañías mineras y a proveedores, y principalmente, a pesar de que en este estudio no lo tenemos desagregado, principalmente en gran proporción a los proveedores, y eso si lo linkeamos con un estudio que ya presentaba Keith Pavitt, de la topología de cómo se sucede la innovación en el ecosistema minero, hace mucho tiempo ya, podemos identificar que esto es mayoritariamente los proveedores. Entonces, si pasamos a institucionalidad y programas de desarrollo de los proveedores propiamente tal, no me voy a detener acá porque el estudio habla muchísimo de eso, muestra muchísimos ejemplos, y los invito a leer este estudio que queda publicado en nuestra página web, en la sección publicaciones, va a ser el primero que van a encontrar, pero como conclusión, vemos que tanto los países nórdicos como Australia, como Canadá, y sin duda también Japón, Estados Unidos y todos los que vimos, Brasil está más cercano al caso chileno, pero todas las referencias, digamos,
tienen mucho más en institucionalidad, en muchos más diversos formatos, formatos acomodados también a las especificidades mineras, dado que en sus estrategias de desarrollo se determina como sector estratégico. Estas especificidades mineras también incluyen, por ejemplo, una adecuación de la ley de I+D a un sector que es mucho más grande en tamaño, una ley que acá en la industria minera no ha sido particularmente exitosa justamente por esas especificidades, y ponen un foco particular en las asociaciones estrechas y estratégicas de manera público-privada. Y un ejemplo particular de éxito, a pesar de que llevamos pocos años, somos acá en el ecosistema minero la Corporación Alta Ley. Hace poco tuvimos nuestro Consejo Estratégico Ampliado con más de 40 instituciones del ecosistema, y efectivamente hemos podido ir validando el éxito de estas colaboraciones público-privadas. Pero en Australia, por ejemplo, son muchos más, tienen los CRC, los Cooperative Research Center, no solo para minería, sino que para distintos desafíos de la minería, no solo para la minería como conglomerado, sino que para diversas industrias estratégicas. Hay bolsas de valores mineras, hay corporaciones financieras que administran fondos estratégicos, que vamos a ver que eso es algo que también nos falta avanzar. Hay agencias regionales dedicadas y hay políticas de Estado o regionales también dedicadas a ello. Y repito, ponemos un acento en que siguen una estrategia de desarrollo en la que la industria y los distintos actores de la industria se pueden conectar. Entonces, yendo a la discusión y presentando al mismo tiempo más cosas que encontramos con este estudio, nos podemos empezar a preguntar si somos o no un enclave extractivista o somos un motor de desarrollo integrado a la economía, si la industria minera está integrada a la economía o no. Y yo creo que y explicando este efecto en parte, yo sé que no estamos cubriendo toda la magnitud de este efecto, pero creo que los números que hemos ido viendo son bastante decidores. Si bien el PIB minero en Chile en particular representa un 9%, el efecto expansivo directo, el efecto multiplicador directo en la industria más relacionada, más directamente relacionada, que son los proveedores mineros, implica que desde el sector minero en su conjunto significa un sexto de nuestra economía, genera solo con los proveedores un 13% de los empleos de Chile, más de 1 millón en este caso, y son casi 9.000 empresas. Entonces, yo creo que los números son bastante claros como para tratar a la industria de enclave extractivista, más aún cuando analizamos la evolución de la institucionalidad del ecosistema de I+D+I, MAE, cada vez tiene más letras, me disculpan ahí, pero es investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento minero, y vemos cómo está una industria, y acá vemos las distintas etapas, y esta es una analogía que hice con un paper de Moore que analiza los nacimientos, expansiones y consolidaciones de ecosistemas de desarrollo. Vemos cómo la industria minera ya en los 90 hablaba de estas cosas, a principios de los 2000 empieza a consolidar una estrategia junto con el gobierno, por supuesto, volvemos a las colaboraciones público-privadas a través de un estudio de la CEPAL que recomienda la política de clúster industriales. Un ejemplo fundador es el clúster minero de Antofagasta, que nace en el 2003, que se institucionaliza mucho después, pero que viene funcionando desde ahí. La atracción de centros científicos de excelencia, de los cuales muchos están relacionados con la minería, luego esfuerzos netamente privados que llevaron a cabo BHP, Codelco y AMSA, de proveedores de clase, de los programas de los proveedores de clase mundial que ejecutaron. Seguimos así con la atracción de centros internacionales, muchos de ellos ligados con la minería también, SMI de Australia, CSIRO de Australia, Fraunhofer de Alemania, todos ellos con relación con la minería. Y seguimos así, y ya en la década del 2010 se empezaba a seguir avanzando en cosas más complejas como estas colaboraciones público-privadas institucionalizadas. Se crea la Mesa para la Minería Virtuosa, Inclusiva y Sustentable. De ahí salen los programas Transforma, Alta Ley, que somos nosotros, ya nos institucionalizamos, y también Valor Minero. De ahí sale una hoja de ruta estratégica con iniciativas estratégicas que se empiezan a institucionalizar también. Nos institucionalizamos nosotros, se institucionaliza el clúster minero de Antofagasta, se institucionalizan los centros de pilotaje, el CNP y CIPTEMIN que actúan en el norte, se institucionaliza el año pasado un centro de economía circular y hacemos el lanzamiento hace poco para si todo sale bien, institucionalización el próximo año de un centro de alerta y respuesta temprana ante ciberataques. Entonces, cuando nos preguntamos si hemos avanzado, efectivamente que hemos avanzado muchísimo, no solo en cifras, también en institucionalidad, en complejidad
y en cantidad de capacidades de un ecosistema de innovación minera. Pero la pregunta, y ya me quedan solo 3 láminas, es si podemos avanzar más, y la respuesta es sin duda que sí. En particular, donde en este estudio vemos que hay una carencia potente, es en la disponibilidad de fondos públicos que sean accesibles justamente para el desarrollo e internacionalización de proveedores. Cuando hablamos de financiamiento público en general, y acá sin ningún color político, veíamos antes la muestra que hay economías de referencia de distintos colores políticos y vamos a seguir viendo esa tendencia, pero su estrategia es la misma. Ahí vemos que estamos carentes en Chile. En lo que refiere a desarrollo de proveedores, a internacionalización y a un aspecto que está bastante relacionado, que es el financiamiento verde para el desarrollo de economías verdes del mañana, para el desarrollo de la minería verde de hoy, que nos va a habilitar esas economías verdes del mañana, vemos que estamos carentes no solo de manera nominal, en las que estamos en una disponibilización de recursos para estos proveedores, las decenas de millones de dólares de manera anual, y Australia y Canadá en los miles de millones de dólares, sino que en porcentaje, con respecto al PIB, estamos órdenes de magnitud por debajo de estas economías de referencia. Y esto es particularmente importante porque no sé si me vieron pasar bastante rápido una tabla antes del gasto de I+D, no me refería a la parte que estaba abajo, pero lo importante de este financiamiento público para el I+D, para el desarrollo de mercados del mañana, es que acá, sin importar el color, como decía antes, todos los países de referencia están siguiendo la misma estrategia. No importa cuánto, que es mucho, que invierta el Estado en I+D, en generación o en desarrollo de mercados, industrias del mañana, esto trae un apalancamiento de fondos privados en una razón que por lo general sigue un ratio de 30-70 o 40-60 público-privado, y eso es lo que podemos ver aquí. Por eso es tan importante el rol de todos los actores, y ya nos lo decía Phil Baden con su framework de stakeholder que vemos ahí a la derecha, para la construcción, desarrollo y aceleración de ecosistemas de innovación. Phil Baden del MIT, paper publicado en 2019, tienen que estar todos. Si no están todos, va a ser muy carente el desarrollo de estos ecosistemas de innovación, y vemos acá los actores claves, el gobierno, los grandes privados, las compañías mineras, también los capitales de riesgo, que es algo en lo que estamos carentes aquí en Chile, pero de manera creciente vamos avanzando, los proveedores y la academia y el I+D y otras instituciones claves que son articuladoras, como por ejemplo nosotros. En cuanto al rol del Estado, veíamos particularmente algo en lo que podemos avanzar, y esta es la última lámina. No es solo el financiamiento, no es solo la inversión pública, sino que el rol del Estado también recae en la visión de largo plazo, y se ha avanzado en eso potentemente con la publicación de la Política Nacional Minera recientemente. Y lo importante de estas visiones y de estas estrategias, y sería muy potente que la pudiéramos coordinar con una estrategia nacional de desarrollo, como ya mencionaba, es que generan consistencias de largo plazo, consistencia en los apoyos, consistencia en los financiamientos, y no nos pasa eso que generamos grandes iniciativas muy difíciles de realizar y que por falta de financiamiento van cayendo a los pocos años. Y además, en lo que refiere al rol del Estado, hay un rol que es irreemplazable, insustituible, indelegable, que es el rol legislativo. Es importante que esta visión se vaya acompañando con una regulación que sea habilitante, que vaya facilitando el desarrollo de los mercados del mañana. Como veíamos en lo que refiere a actores privados, es importante que con este rol del Estado vaya viniendo el correspondiente y el consecuente apalancamiento de inversión privada, y así vamos mejorando nuestro índice, que ya nos criticaban los distintos actores, nuestro índice de inversión en I+D. Y es importante que asimismo, ya como lo venimos haciendo hace mucho tiempo, sigamos avanzando en institucionalidad, que vayamos avanzando en colaboraciones público-privadas, idealmente institucionalizadas en personas jurídicas con su propia misión, y que vayamos pudiendo ir consolidando, como se ha hecho con la Corporación Alta Ley y que ha sido validado por los distintos actores del ecosistema. Y finalmente, solo para tocarlo, porque lo mencionó al estudio, si bien tangencialmente no quería dejarlo afuera, hay otra cosa en la que puede... Te fuiste. Aló. Se cortó. Me caí yo, nos caímos todos. ¿Viste tú? Ah, disculpa, ya. Me vuelvo a conectar. ¿Hasta dónde quedé? ¿Hasta los tratados de libre comercio?
Sí, Son menos de un minuto. sí, Ahí está, sí. ahí. Está en esta. Perfecto. No sé si alcancé a hablar del rol del Estado antes de caerme. Sí, sí. Perfecto. Entonces, lo importante, ya para ir terminando, para no alargarme más, es que el rol del Estado vaya generando este consecuente apalancamiento de inversión privada, podamos ir mejorando nuestro gasto en I+D, no solo desde la inversión pública, sino que también desde la inversión privada, y podamos ir respondiendo a esta crítica de estos informes de las distintas fuentes que antes citaba, que sigamos avanzando en institucionalidad, en colaboraciones público-privadas, en la consolidación de estas colaboraciones público-privadas que ya hemos podido ir viendo a través de la consolidación de nosotros mismos, de la Corporación Alta Ley, con el respaldo de toda una industria minera de actores privados, actores públicos, la academia. Y finalmente, para mencionarlo, para no dejarlo fuera porque lo menciona el estudio, referirme a los tratados de libre comercio y su rol en lo que refiere a contenido local. El estudio menciona, y en esto también es algo que podemos avanzar, que los tratados de libre comercio se muestran beneficiosos para el desarrollo e internacionalización de industria y mercado, pero hay que tener un warning en particular, que es que se tienen que alinear con las estrategias nacionales de desarrollo y I+D, y por eso la importancia de tener estrategias nacionales de desarrollo y I+D. Se muestra el ejemplo particular de Australia, que presenta excepciones al TPP-11 al que adhiere o al que pretende adherir, y solo mencionar que las políticas de contenido local, como les decía, son sitio específicas, no porque funcionaron en un lado van a funcionar en el otro, y una experiencia relevante que podría ser interesante traer y adaptar acá al caso chileno, es una experiencia que podríamos aprender de Australia, que es el Australian Industry Participation, que tiene una situación y restricciones, que responde a una situación y restricciones similares respecto a los tratados de libre comercio que no permiten generar discriminación, aunque sea positiva, para generar contenido y compra local, pero lo que te obliga este programa no es a comprar localmente, sino que es analizar y monitorear la alternativa local. Lo que tú haces después, eres libre de hacerlo, pero por supuesto, al ya haber hecho el esfuerzo de analizar y de monitorear, por supuesto que se genera mucho más rápidamente la conexión con la industria local, y me imagino, y esto yo no lo he confirmado por supuesto, pero me imagino que de esa experiencia se inspira el programa de compra local de BHP en el norte, que es SAGU, que nosotros estimamos que es una muy buena experiencia de imitar. Así que con eso, y me disculpan por haberme caído por unos segundos, termino la presentación y le agradezco mucho nuevamente esta oportunidad para hablar de estos temas. Muchas gracias, Fernando. Hay que decir lo importante que resultan este tipo de estudios. Nosotros con un grupo de profesores de la Universidad Católica, entre los cuales estaba Juan Ignacio Guzmán, a mediados de la primera década de este siglo, hicimos un estudio. Ojalá Juan Ignacio tenga la oportunidad de referirse precisamente a un estudio acerca de los proveedores nacionales. Y veo, yo no había visto este informe, veo que hay muchas de las características que ya visualizábamos en esa época siguen manteniéndose. Quizás un comentario al pasar. Precisamente en esa época nos tocó con otros profesores de la Católica ir a discutir acerca del Royalty 1, donde una cantidad de recursos de ese royalty, si no todas, iban a ir a parar investigación y desarrollo. Y la verdad es que las cifras siguen estando por allá abajo en el subterráneo, igual como era en esa época. Así que yo quisiera ofrecerle la palabra a Juan Ignacio Guzmán, a quien, como ya les comentaba, es un profesor y consultor en materia minera que ha ganado un prestigio muy merecido en relación a los trabajos que ha realizado tanto aquí como internacionalmente. Así que bienvenido, Juan Ignacio, adelante con tu presentación. Ojalá pudiera agregar algunas cifras adicionales a lo que ya se ha discutido. Muchas gracias, Marco. Primero que nada, agradecerles por la invitación en este interesantísimo seminario. No traigo una presentación para mostrar, aunque tengo algunas láminas, pero me gustaría brevemente partir comentando lo que hablaba Marco Lima, lo que fue la primera encuesta nacional de proveedores de la minería y sus capacidades de innovación, que se desarrolló hace poco más de 15 años. ¿Ya? Fue la primera encuesta de este tipo. Yo creo que probablemente la que presenta Fernando es la más reciente. No, espero que no sea la última, ni mucho menos, ¿ya? La más reciente.
Y un número que se me viene a la cabeza ese entonces es que nosotros logramos mapear 5.500 empresas, ¿ya? Mayoritariamente pymes, al igual que el estudio que Fernando muestra hoy, pero hoy día veo con mucho entusiasmo que sean 8.500, lo que demuestra que había un crecimiento en el número de empresas, ¿ya? Ahora, también me parece relevante mapear que entre el año 2005, que es aproximadamente el año en que se toma esta primera encuesta, y el 2021, la minería del cobre, que ha sido el gran motor de la industria proveedores de la minería, ¿ya? Se ha mantenido prácticamente estancada en términos productivos, ¿ya? Es decir, entre el año 90 y el año 2005 la minería tuvo un gran crecimiento, eso permitió el nacimiento de muchas empresas proveedoras, así como la introducción de nuevas de empresas proveedoras extranjeras en el terreno local. Pero lo que hemos visto en estos últimos poco más de 15 años es que el mandante, la empresa minera, se ha estancado en términos productivos, ¿ya? Y vemos que la industria proveedora ha seguido creciendo, ¿ya? Yo creo que ahí hay un antecedente muy relevante que no necesariamente Fernando lo tocó y que tiene que ver con la edad de las empresas proveedoras de la minería, ¿ya? La edad de las empresas proveedoras de la minería es baja, ¿ya? O sea, estamos en una adultez temprana, ya en términos relativos. El año 2005 la edad de la mediana de la muestra, si mal no recuerdo, eran 8 o 9 años, ¿ya? Y probablemente si la mayoría de esas empresas hubieran seguido funcionando a la fecha, ¿ya? Estaríamos hablando de empresas que tienen en promedio y la gran mayoría menos de 25 años de existencia, ¿ya? Evidentemente hay empresas exitosas a nivel mundial que con 25 años están en los rankings mundiales de las empresas con mayores capitalizaciones de mercado. O sea, no estoy diciendo que nos tienen que dar más tiempo, simplemente estoy diciendo que a diferencia de la industria minera en Chile, la industria proveedora de la minería, ¿ya? Es una industria relativamente nueva, ¿ya? Y también había una transición, y cuando Fernando parte en su título mencionando o preguntándose si somos un enclave extractivista, ¿ya? O derechamente estamos insertos en un ecosistema económico, yo diría que si nosotros vamos a los 70 o décadas pasadas, la minería era un enclave productivo. No me gusta la palabra extractivista porque creo que es peyorativa, pero era un enclave, ¿ya? La pulpería, ¿no es cierto?, de las mineras hacían de todo, hasta el pan, ¿ya? Entonces, definitivamente no había espacio para el encadenamiento productivo. Y todos los equipos y maquinaria, etcétera, se traían de afuera, ¿ya? Eso ha cambiado en parte por la globalización, pero también en parte porque la minería de Chile se ha ido sofisticando en el tiempo. Y eso es mérito de la industria minera, pero también de la industria de proveedores, ¿ya? Creo que hay casos extremadamente exitosos de empresas que hoy día están triunfando en el extranjero, que partieron siendo proveedores de la minería acá en Chile, ¿ya? Y yo me atrevería a especular que en los próximos 10 años, entre otras cosas, producto de la incertidumbre política o social del país, vamos a ver empresas mucho más abundantemente fuera de Chile que partieron siendo chilenas, ¿ya? O sea, yo creo que también, como dice el dicho, digamos, acá la necesidad muchas veces hace que tú inventes nuevas formas, y hoy día si vemos a la industria minera en Chile, una industria estancada, si vemos al país, un país incierto, con mucha volatilidad, con reglas no claras a futuro, hoy día es el timing correcto para salir afuera. Y yo estoy viendo como distintas empresas, incluida la mía, que espero estar dentro de las 8.500, estamos derechamente pensando abrir oficinas fuera de Chile. Ya no solamente exportar servicios o productos, sino que derechamente posicionarnos fuera del país como una estrategia de aplicar lo aprendido y desarrollado en el país, que muchas veces es innovador a nivel mundial, en otros países,
pero también como una estrategia de diversificar el riesgo país. ¿Ya? Algo que a lo mejor 15 años atrás hubiera sido insospechado. ¿Ya? O sea, si 15 años más atrás nos hubiéramos preguntado por qué los proveedores de la minería exportaban o querían exportar, era porque tenían un producto o servicio que era de calidad mundial y obviamente existía espacio para crecer fuera de Chile. Yo creo que en los próximos 5 años vamos a ver empresas proveedoras que van a estar exportando y a lo mejor las exportaciones van a caer porque derechamente van a empezar a producir estos productos y servicios fuera de Chile, ¿ya? Por las razones que yo menciono. Ahora, habiendo dicho eso, y para ir cerrando mi comentario, a mí me parece que el trabajo que ha hecho la Corporación Alta Ley es de primer orden en cuanto a las directrices que nos puede dejar para efectos de políticas públicas. ¿Ya? Algo que a lo que no se refirió Fernando y sí se refirió Marcos Lima, es que hoy día seguimos insertos, aunque ya nadie se acuerde, en una discusión de royalty, ¿ya? Que ha estado parada por temas de elecciones, por el cuarto retiro, por otros temas, pero sigue ahí en el Congreso, todavía está a la espera de la votación del Senado. Y en esa discusión ha habido muy poco énfasis en el aporte de la industria minera al encadenamiento productivo en el país. ¿Ya? A mí me tocó presentarle a esa comisión del Senado respecto a el efecto multiplicador de la minería en el país para la industria del cobre y el litio. Y les puedo comentar que entre el año 1990 y el año 2020, es decir, en los últimos 30 años, por cada dólar que las compañías mineras del cobre obtuvieron como utilidad, estoy sumando Codelco y la industria privada, ¿ya? Se generaron $2 en el PIB del país producto de los encadenamientos productivos, en industrias tan diversas como la inmobiliaria, automotriz, servicios, banca, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es encadenamiento productivo. O sea, aquí estamos hablando de un efecto multiplicador elástico, ¿ya? O sea, por cada dólar que ganan las empresas, el encadenamiento productivo se propaga aceleradamente en el mercado, ¿ya? Y eso además es dinámico, ha ido variando en el tiempo. El encadenamiento productivo en este país en el año 1990 era significativamente menor que el encadenamiento que tenemos hoy día, ¿ya? Y es algo que lamentablemente yo siento el proyecto de ley del royalty no recoge, ¿ya? Asume que la única contribución de la industria privada minera del país es básicamente lo que contribuye a través de lo que llaman la tasa efectiva de impuestos, ¿ya? Cuando en realidad ¿Te caíste, Juan Ignacio? minera, la recaudación fiscal en estos últimos 30 años ha sido de $0,5. Y el encadenamiento productivo ha sido 2 veces. O sea, estamos hablando que el encadenamiento productivo es 4 veces más importante que la recaudación fiscal directa en la industria del cobre. Y en la industria del litio los números no son muy distintos. Por cada $1 que han ganado las empresas privadas, en este caso, el encadenamiento productivo ha generado $1,5, ¿ya? Y el pago de impuestos, royalty y otro no ha sobrepasado el 0,5. Es decir, tenemos un efecto multiplicador un poco menor que el cobre, probablemente porque es una industria menos integrada en el ecosistema, porque siendo súper honesto es una mina, ¿ya? No es un clúster, es una mina que tiene bastante de proveedores locales, pero que evidentemente todavía no constituye una industria, ¿ya? Hoy día hablamos de la industria del litio en Chile, pero en realidad deberíamos hablar del Salar de Atacama. No es una industria. ¿Ya? Tiene 2 productores, creo yo, hoy día negar que la minería está inserta en un ecosistema económico y que además aporta multiplicando el valor que genera, ¿ya? Es básicamente no querer ver el principal aporte que hace la industria al país, ¿ya? Que no es la recaudación fiscal.
no es la recaudación fiscal. Yo no digo que no haya espacio para que se mejore la recaudación fiscal, probablemente exista, pero tenemos que tener cuidado porque el actual proyecto de ley, que debiera votarse en el Senado en algunas semanas, pone en riesgo ese encadenamiento productivo al poner en riesgo la capacidad de producción e inversión de las empresas mineras. Y eso es algo que a mí me preocupa no esté en la discusión técnica, ya que en realidad se deje de lado esto, porque al final del día, no he visto las cifras oficiales, pero alguna vez leí y vi y comprobé que después de la industria minera, la segunda industria más importante del país era la industria proveedora de la minería, ¿ya? Si a la minería se le pega un palo, todos vamos a recibir ese palo, todos los que somos proveedores, ¿ya? Pero la verdad es que los que somos proveedores podemos ir fuera de Chile, y yo creo que acá en Chile hemos hecho cosas muy buenas que van a ser reconocidas a nivel mundial, y muchas empresas ya lo están haciendo. La minería no va a tener esa suerte, no se puede mover, es lamentablemente específica al sitio, ¿ya? Y por lo tanto yo creo que todo lo que aprendamos de la industria proveedores de la minería, y en particular este nuevo estudio que presenta la Corporación Alta Ley, es crítico para el desarrollo productivo de este país. Porque así como tenemos industria de proveedores de la minería, nosotros también como proveedores tenemos proveedores, ¿ya? Y si estamos haciendo innovación y desarrollo, eso significa que hay otras empresas también que nos están apoyando, que no son proveedores de la minería, probablemente ven muchas industrias de forma simultánea, pero que se han ido especializando en data analítica y en distintas otras herramientas del futuro que eventualmente pueden posicionar a este país, ojalá en una matriz productiva o una complejidad económica que esté más en línea con el espíritu que tenemos de desarrollo, que yo creo que todos compartimos, no es quedarnos en los recursos naturales, ¿ya? Creo que es un error estratégico por no querer desarrollar los recursos naturales, castigar a los recursos naturales, ¿ya? Creo que tenemos que seguir incentivándolo, pero definitivamente creo que la mayoría de la gente y de los políticos y de los empresarios espera que algún día este país sea un país desarrollado, que contribuya al mundo con tecnología, con innovación, con servicios de primer nivel, y que nos posicione en el mapa, y eso implica complejizar nuestro sistema económico, ¿ya? Y eso, a diferencia de lo que muchos creen, no es pegarle a la minería, no es pegarle a la agricultura, no es pegarle a los productores de vino. Esto es básicamente, Muchas gracias. como decía Fernando, empezar a complementar el sistema productivo con los adyacentes o con los lejanos, ¿ya? Ya estoy en el tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias por la Marco, inversión. eso era todo. Muchas gracias. Muy interesante tus comentarios. Refuerzan quizás uno de los grandes pasivos que tiene la minería, y es que, como tú muy bien dices, aporta al desarrollo de Chile mucho más allá de lo que significan los impuestos. Sin embargo, aparentemente el escalón político, por decirlo, o el segmento político, no tiene ni el know-how, no sabe, ni aprecia todo lo que ha hecho la minería. Y en esa perspectiva, quizás una de las experiencias más exitosas del último tiempo tiene que ver con el Centro Nacional de Pilotaje. Patricio Aguilera lo dirige. No solo es importante la experiencia que Patricio ha tenido ahí, sino también él participó en algunos de los proyectos más interesantes, como fue el proveedor de clase mundial desde BHP. Estuvo sentado siendo gerente general de Corfo, y por lo tanto ha estado en todas las facetas y todas las etapas de este desarrollo. Así que yo quisiera ofrecerte la palabra, Patricio, para que nos ilustrara acerca de lo que ha sido la experiencia del CNP y cómo ves este desarrollo de proveedores tecnológicos en la minería. Adelante, Patricio. Perfecto. Muchas gracias, Marco, y muy agradecido de la invitación a las universidades de Chile Católica por esta invitación. Felicitar también a Fernando por la presentación y por el estudio que hicieron, que sigue
reflejando todavía una brecha como sociedad y como país en lo que podemos hacer. Respecto a la convocatoria de la reunión de motor desarrollo Enclave, yo diría que Enclave no es, creo que estamos todos seguros que por lo que hemos visto en los antecedentes, sería imposible decir que la minería es un enclave. Sí que ha sido y es, y esperamos que siga siendo, un motor para el desarrollo, pero sí esperamos, y ese yo creo que es la invitación que se hace en este tipo de análisis, y además lo que refleja las conclusiones de los distintos estudios, incluido el que acaba de presentar Fernando, que nos gustaría que fuera un motor que catalizara otros procesos del desarrollo, no solamente lo que ha podido desarrollar hasta ahora. Y tenemos una brecha, si uno mira la experiencia comparada que hay con otros países, con otras experiencias. Contarles brevemente que el Centro Nacional de Pilotaje es parte de un esfuerzo por fortalecer la institucionalidad y el ecosistema de innovación en minería. Es una institución nueva, pequeña, que lleva unos años creada, se formó el año 2019 a partir de un programa impulsado por Corfo y sale después de las hojas de ruta que se hicieron en los años 2014, 2015, surge algunos elementos que había que ir reforzando, surge este tipo de institucionalidad. Es una corporación privada sin fines de lucro que está conformada por 4 universidades, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Santa María y la Universidad de Antofagasta, y la Asociación de Industriales Minovex. Cuento esto muy breve porque es algo que es importante destacar aquí. Si uno mira el estudio que mostró Fernando y otros estudios, aquí hay ciertos temas que siempre se repiten, ¿no? Primero está el tema de los países que le está yendo bien en esta materia y van más adelante que nosotros, tienen estrategia y hay foco, hay definiciones, hay consenso, hay temas que son compartidos de manera tanto en el ámbito público como en el privado y la academia, la investigación. O sea, hay estrategias de desarrollo. Y junto con haber estrategia de desarrollo también hay orientación, no solamente tecnológica, sino también hay acento. El desarrollo de la economía local, de que de alguna manera esta oportunidad que nos dan ciertos tipos llámese laboratorios como la minería o otro tipo de ventajas que tenemos como países, se aprovechan para impulsar el desarrollo de la economía local. Pero ese es un elemento central, la estrategia. El segundo elemento es el esfuerzo. Si uno mira todo esto que mostró Fernando, hay un esfuerzo que es bien básico. Ya, ¿cuánto vamos a invertir? ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto vamos a apostar para que estos desarrollos, para que estas estrategias sean exitosas? Y no solamente en magnitud, sino que también en temporalidad. No basta con invertir en más de un par de años si uno no mantiene el esfuerzo. Porque aquí se trata de ir aumentando el esfuerzo, la energía que uno le pone para esto. Yo digo ahí, bueno, la ley de royalty es importante porque si uno logra obtener recursos más sustantivos para esto, puede avanzar mejor y puede avanzar más rápido. Es una discusión que hay que darla, que hay que darla objetivamente desde el punto de vista de la política más de largo plazo, consensuada con la industria. Yo diría que ahí hay un esfuerzo. Sin estrategia y sin esfuerzo, esto no funciona. Lo muestra la diferencia de experiencia. Hay un tercer elemento que ahí me tomo de lo que muestra también Fernando, que es la institucionalidad. Estos ecosistemas más exitosos tienen un nuevo ecosistema
más robusto, tienen distintos actores que participan y que son ya sea creados desde el sector público o creados desde los centros de investigación, universidades o desde las compañías, o una mezcla, donde se consorcian, se articulan, y eso es notable en el informe que muestra Fernando. O sea, hay una institucionalidad que es mucho más robusta que lo que tenemos hoy día en el país. Y eso uno nota que es necesario avanzar. Ahora, por último, como cuarto elemento, lo que uno ve que al final, los otros países en relación a nosotros son mucho menos ideológicos y menos dogmáticos, son más pragmáticos. Hay una cuestión que se nota, porque tú muestras países con orientación política más de un lado o más de otra, pero hay un pragmatismo, hay un elemento que se nota. Y todo esto, para que ocurra, uno nota que también hay un elemento que es sustantivo, es la confianza. Es la confianza que hay entre los distintos actores, entre los políticos, ya sea de la línea que sea, con las empresas, ya sea empresas mineras, desarrolladores, la universidad, la investigación, y ese es un elemento que tenemos que trabajar. Y por eso nosotros como Centro Nacional de Pilotaje estamos contribuyendo con un granito de arena. Esto hay que seguir trabajando. Nosotros nos vemos como un engranaje más del ecosistema que tiene que seguir generando confianza entre la industria minera, entre los proveedores tecnológicos, el ámbito de la innovación, de la universidad, de la investigación y desarrollo, el conocimiento, porque yo diría que ese es parte importante de lo que tenemos que seguir invirtiendo. Hay que seguir invirtiendo y perseverar, tener recurrencia en ir generando capacidades, fortaleciendo nuestra institucionalidad, nuestro ecosistema, cómo estamos asociándonos y aprendiendo, ir aprendiendo, porque al final uno puede acercarse a estos modelos, pero al final el aprendizaje tenemos que hacerlo nosotros, y vamos a tener diferentes formas de llegar. Entonces la única manera de generar estas capacidades, de tener una institucionalidad más robusta, de tener impacto, de mejorar los números en términos de nivel de exportación, nivel de sofisticación, de generación de empleo, es perseverando y obviamente con una estrategia bien clara, con meta y bien consensuada. Entonces, yo diría que lo que muestra Fernando en su estudio nos da ciertas luces para seguir avanzando. Instituciones como Alta Ley, que pueden coordinar y pueden jugar un rol muy importante en la generación de confianza entre los distintos actores del ecosistema de innovación minero, y para que estas estrategias que se definen, por ejemplo, Fernando hablaba de la estrategia, la política nacional de minera que se publicó hace poco y fue un esfuerzo bien interesante, no quede solamente como una estrategia de un gobierno, sino que esto sea transversal y avance, y que se recoja y que no sea borrón y cuenta nueva. Yo les voy a contar, esto ya va a entrar más anecdótico, pero a mí me ha tocado ver que por el exceso de dogmatismo se generan programas, se generan instrumentos y cambios de gobierno y se borran. Y se borrón y cuenta nueva. Entonces, al final, el aprendizaje y la generación de capacidades se ve truncado y vamos más lento. Entonces, yo digo, para que vamos más rápido, hay que hacer un esfuerzo importante por generar confianza. Alta Ley es una institución importante. Las universidades pueden jugar un rol clave en generar estos niveles de confianza. Y por supuesto todos los que estamos en el sistema. Yo eso quería aportar, agradezco Marco y Fernando el estudio, y por supuesto que hay cosas que seguir avanzando en la especificidad, ver bien qué tipo de METs, que hay falta
bueno, todos vemos que ahí falta un poquito más de entender un poquito más, caracterizar un poquito más las empresas nuestras de este tipo, para compararnos bien con Australia, con Canadá y con Finlandia. Eso es lo que puedo aportar por ahora y bueno, muy agradecido, Marco, de la invitación. Marco, ¿se escucha? Estás en mute, Marco. Marco, está en... Ahora sí. Oye, no, que estaba diciendo de que tú has tocado algunas palabras claves. Confianza es fundamental. Perseverancia. O sea, y sin ir más lejos, la propia experiencia del CNP tiene que ver con eso, porque a lo mejor al principio no teníamos, no habíamos tocado las cuerdas adecuadas. Y yo, que he sido director de esa institución desde que partió, pensaba, no, estamos equivocados. Pero hoy día avanza muy fuertemente. Y el último factor que mencionaste es continuidad. Esta cosa no puede ser, vamos para un lado y después vamos para otro. Y yo creo que en ese sentido, la experiencia de Sigdo Coppers no puede ser más relevante. No se imaginan el impacto y la alegría que me dio cuando vi ese robot que habían desarrollado, o ese camión autónomo que servía para hacer los hoyos de lo que era la instalación de los explosivos en la minería. Y por lo tanto, me siento muy contento de invitar a Juan Pablo Aboitis para que nos cuente un poco cómo ve él lo que ha sido la experiencia siendo posiblemente el grupo, cuando uno revisa, ¿no es cierto?, ENAEX, etcétera, el conjunto de compañías que están detrás, ¿no es cierto?, ENAEX Magotó, el Puerto Ventana, FEPASA, Godelius, la propia Ingeniería y Construcción de Sigdo Coppers, etcétera, son realmente un clúster en sí mismo de compañías mineras. Así que bienvenido, colega Juan Pablo, y los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Marco, y gracias por la invitación, y felicitaciones a Fernando por el trabajo que hicieron. Voy a hacer una pequeña presentación, espero ser rápido, no tan... déjame... Si puedo... ¿Se ve? Está saliendo, sí, ahí se ve, pero no está en modo presentación, sino que no está en modo presentación. Tienes que ponerle arriba, en alguna de esas líneas, tienes que dejar solo una de las, no, porque salen las dos. Sí. Las dos láminas. Configuración de visualización. Configuración. ¿Ah? Es la del medio. Es la del cambiarlo. medio. Pone la del medio. Es que tengo dos pantallas, déjame. Voy a volver para atrás. No. Es que tienes que subir hacia arriba. Arriba hay tres líneas. Una dice mostrar barra de... Y la del medio, pégale a esa. A ver si funciona. Activación, chat, new share. Arriba. Los 3 puntos. De pantalla. Configuración de visualización. Ahí, eso dice. ¿No la puedes tocar? No. No, ahí se borra la pantalla. Tienes que ir arriba. Déjame. Y ahí tienes que poner esa. ¿Ahora? Ahora, esa. ¿Se vio? Sí, se ve. Sí, lo que pasa es que se ve y las que siguen. ¿Te fijas? Ahora tienes que poner ahí abajo. Esa, ahí, eso. ¿Ya? No sé, yo creo que ahí arriba dice configuración de visualización. Configuración de visualización. Acá estamos. Ahí. ¿Ahí? Ahí, una de ellas. Pone esa, ahí está, listo. Ya, vamos.
Ahora se ve. ¿Qué pasó? ¿Se perdió? Volvió para atrás. Tienes que ir a la primera lámina, estaba en la última. Ah, está en la última, tienes que ir a la primera. Ah, Ahí configuración. se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Ahora tienes que apretar atrás porque está en la última lámina. La flecha para atrás nomás. Ya, vamos a ir para atrás. Estoy en la última lámina. Ok, partimos. Disculpen. Bueno, voy a hacer un poquito, una pequeña historia para poder entender lo que somos nosotros hoy día. Sido-Copper fue fundada en 1960, y la fundación fue Ingeniería de Construcción Sido-Copper, dedicada prácticamente a proyectos de inversión industriales. Y obviamente la minería ha sido siempre, históricamente, un área muy importante para nosotros. Posteriormente, en el tiempo, se conformó como un conglomerado. Compramos CTI, hacíamos refrigeradores, plástico, y tuvimos otras compañías, hasta en la agricultura estuvimos. Pero en 2010, 2009, decidimos cambiar nuestro foco, y tomamos la decisión de ir hacia proveedores, de productos y servicios hacia la minería y la industria, pero principalmente hacia la minería. ¿Y qué es lo que vimos aquí? Dijimos, aquí por lo menos tenemos un foco, y podemos invertir en innovación, en desarrollo, y en clientes comunes. Esto nos llevó hoy día a que, en definitiva, vendiéramos muchas de las compañías que teníamos, nos saliéramos de ciertos negocios y compráramos otros negocios. Hoy día nosotros, el 75% de la EBITDA del grupo es minería. Y nosotros vendemos alrededor de 2.400 consolidados, ventas consolidadas. ¿Qué es lo que vimos nosotros en la cadena de valor de la minería? Vimos desarrollo, dijimos, bueno, ingeniería de construcción es un actor importante. En la operación de la mina teníamos a ENAEX, obviamente, con los servicios de blasting y nitrato de amonio, explosivo. Teníamos SKC con rental equipo, que también sirve en el desarrollo, pero no teníamos nada en el proceso, y finalmente teníamos en logística Puerto Ventana y FEPASA. En eso vendimos CTI, deshicimos de otras compañías y compramos Magotó y otras filiales más en el proceso minero. Y por último, todo esto unido a una innovación y sustentabilidad, y pusimos a Godelius como un motor innovadora dentro del grupo. Y lo que tratamos de hacer aquí es básicamente dar este valor, esta cadena de valor a nuestros clientes. No en todas partes lo logramos, pero en algunas partes hacemos 2 o 3 o 1. Un ejemplo típico son los bronces. Nosotros, junto con Bechtel, construimos la planta de bronce. Hoy día damos el servicio de tronadura y vendemos explosivos en Anglo-América. Vendemos y damos el apoyo en todo lo que es la molienda para los bronces, y con el tren de FEPASA sacamos el concentrado, lo llevamos a Puerto Ventana, y de Puerto Ventana se exporta. En ese ejemplo, y hay otros ejemplos más, hacemos la cadena completa. Pero en otros ejemplos, por ejemplo en Brasil, en Vale, tenemos solamente 2 patas, ENAEX y Magotó. O en Sudáfrica también, en Anglo, tenemos ENAEX y Magotó solamente. Y así sucesivamente. Y este fue el foco, y en definitiva, cuando desarrollamos algo en innovación, y lo vamos a ver más adelante, en muchas de las empresas nuestras se puede copiar o sirve para el desarrollo de ellas. Bueno, estas son las compañías de ingeniería de construcción que se dedica a la construcción industrial, minera, Puerto Ventana, ENAEX, servicio de tronadura y fragmentación de roca y explosivo, Magotó, molienda y piezas de desgaste, Godelius, una empresa tecnológica, FEPASA, transporte ferroviario, SKC, arrendamiento de equipo y venta de equipo, y finalmente SKBRG, que nosotros somos minoritarios ahí, pero venta de automóviles, que va un poco más lejano a nuestro foco. El aporte de valor a la minería nosotros nos hemos definido en 4 bases. La primera
decidimos que el foco es la sustentabilidad. Y sustentabilidad es en todos los ámbitos, monetario, de desarrollo, comunidades, personas. De ahí hay 4 pilares que nos guían. 1, decidimos hacer una presencia global en todo el mundo, o por lo menos donde haya minería. Relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Lo que tratamos de hacer es ser un socio estratégico de todos nuestros clientes. Buscar lo que ellos necesitan y tratar de satisfacerlo. Innovación permanente en todas nuestras compañías y para nuestros clientes, y muchas veces innovación entre las compañías. De hecho, hoy día el 70% de los clientes nuestros los comparten todas nuestras compañías. O sea, el 70% son los mismos clientes en distintos países, pero son los mismos clientes. Y es ser sólido financieramente. Este es el footprint que tenemos. Hoy día estamos en 15 países, con plantas productoras, en 5 continentes. Estamos en los principales centros mineros del mundo: Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, obviamente, Sudáfrica y Australia. Obviamente tenemos plantas y operaciones en otras partes, como en Europa tenemos David Bifford, o tenemos Magotó, en China tenemos plantas también, en Tailandia, porque abastecen a todo el mundo. Hoy día tenemos cerca de 20.000 personas, 21.000 personas. Innovación permanente. Buscamos una continuidad de la cadena de valor. Aquí hay un ejemplo de las entidades que nosotros participamos en investigación y desarrollo. Aparte de eso, tenemos un SKLab, que es parte de un fondo que hace el holding, o SK, para que las empresas nuestras inviertan también. Aparte de los fondos de ellos, nosotros también ponemos parte de ese fondo para el desarrollo de nuevas innovaciones. Aquí quiero hacer, porque se ha hablado bastante de este punto, nosotros, por ejemplo, tenemos en el índice que el PIB, porcentaje I+D en Chile es 0,35, nosotros tenemos el equivalente de 1,1 aproximadamente. Pero lo más importante de eso es que con todas estas entidades, nosotros operamos internacionalmente, hacemos investigación en Chile, pero hacemos investigación en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Australia. Y por lo tanto accedemos a los fondos también de ellos, de esos países, y a la tecnología de esos países. Y quiero poner algunos ejemplos para ilustrarlo. En el caso de David Bifford, por ejemplo, nosotros hacemos mucha investigación y desarrollo para detonadores electrónicos, pero con el apoyo del gobierno francés. Ellos nos ponen una cantidad de recursos económicos importantes para nuestro desarrollo. Voy a poner otro ejemplo. En Magotó tenemos nuestra planta que está en Tennessee. Tenemos muy cerca uno de los National Labs. National Labs son laboratorios gigantescos que tienen Estados Unidos, son 7 en Estados Unidos, y uno está muy cerca de nosotros. Ese National Lab lleva trabajando años de años, y tiene mucha tecnología adentro. Entonces, nosotros hemos sido capaces de llegar a ellos a través de la Universidad de Tennessee y colocar una cantidad de plata bastante razonable y adquirir, no solamente el gobierno de Estados Unidos, además coloca el 50% o el 60% del mismo recurso, pero más importante que eso es la tecnología que ellos ya desarrollaron. Hemos sido capaces de tener tecnología que ellos ya desarrollaron y la ocupamos nosotros. Eso es una ventaja. En otro ejemplo, Canadá, acabamos de firmar un acuerdo entre Vale, Glencore, la Universidad de Queens, Magotó, SK Godelio, para desarrollar durante 4 años lo que es la optimización de procesos de flotación, de molienda y flotación, para varios metales. Eso es un proyecto de 4 años en que el gobierno de Canadá coloca el 50%, y los otros 50% lo colocamos entre todos los demás actores. Y la verdad que fue bastante fácil llegar al acuerdo. Nos demoramos 6 meses, pero están dando. En el caso de Bélgica, nosotros tenemos un departamento de R&D. Ese departamento de R&D, el gobierno belga nos facilita y nos da
parte del costo de ese departamento de gente todos los años. Uno hace una presentación, una vez que ya presentó que este es el departamento, hace una presentación y obtiene recursos para poder mantener a esos ingenieros trabajando ahí en Bélgica y no en otra parte. Por lo tanto, el network que hemos logrado obtener en la parte internacional con entidades de desarrollo e investigación ha sido muy fuerte, y bueno, también trabajamos en Chile, con la Universidad de Chile, con la Universidad Católica, y seguimos trabajando, pero quiero decir que nos ha abierto muchas puertas. Nosotros aproximadamente tenemos 85 personas dedicadas full time a R&D. Colocamos alrededor de $21 millones entre todo el grupo, tenemos 50 patentes. Esos 21 millones, cuando uno lo compara con lo que hacemos con Estados Unidos, con Bélgica, con Canadá, y con todo, se pueden llegar fácilmente a 30 millones, 35 o a 40 millones de dólares, lo que implicaría que este factor que tenemos de PIB versus gasto en investigación, en vez de 1,1, podemos llegar hasta el 2% o el 2,3%. Bueno, aquí hay ejemplos de soluciones de innovación que hemos hecho. En el caso que mencionaba Marcos, la robótica que hicimos en NAEX, del robot, que ese robot y el camión fue hecho en conjunto con NAEX y Godelius, ese primer robot, que fue el primero en la minería de este tipo, para fragmentación de roca. Pero hemos desarrollado otros robots. De hecho, hoy día estamos en un proyecto en Vale, en Canadá, desarrollando unos robots para el movimiento de ácido en las plantas de Vale, en Canadá. Y en definitiva, cuando uno ve eso, los robots que desarrollamos para NAEX, de Vale, después en ingeniería de construcción, estamos haciendo otras cosas, se empiezan a topar y el conocimiento fluye entre las compañías, lo cual acelera el proceso de innovación. Bueno, y aquí tenemos ejemplos, muchos ejemplos de desarrollo de innovaciones, productos nuevos en Magotó, cerámicas nuevas, etcétera. Esto es un poco la visualización de los ejemplos. Pasando un poco al tema de si somos extractivos, la minería, bueno, para nosotros obviamente no es extractiva, es valor agregado. Tratamos de dar más valor agregado, como lo hemos mencionado anteriormente, pero también nosotros tenemos 20.000, 21.000 colaboradores alrededor del mundo. Pero son personas que nosotros tenemos un índice de satisfacción del trabajo que están haciendo, el 86% general de Sido Copper. Tratamos de tener cero daño en la seguridad de las personas. Tenemos muy buenos índices en todas nuestras industrias. Y tenemos un plan de capacitación y desarrollo. En todas nuestras empresas tenemos un plan de capacitación para los profesionales, los técnicos, los operarios, y ellos pueden ir creciendo dentro de la compañía. Lo cual, esto no solamente es extractivo, aquí hay valor agregado en esas personas. El otro punto es proteger el medio ambiente. Todas nuestras empresas tienen gestión y monitoreo permanente del impacto del medio ambiente, certificaciones y normativas. Bueno, en NAEX, por ejemplo, es la mayor reducción de CO2 en Chile. Tenemos en Magotó el 80% de los productos, las materias primas que ocupamos son de reciclaje. Energía eléctrica, Magotó hoy día tenemos 100% energía eléctrica de todos sus procesos. Y así, en Puerto Ventana somos ecopuerto, el único certificado, de 2 certificados en Latinoamérica, nosotros somos 1. En general hay una gestión de medio ambiente bastante fuerte y sostenible. Y por último, mencionar la relación con las comunidades. Esto también es súper importante. Tenemos plantas en muchos países, y en general en todas las plantas nosotros tenemos una cercanía a las comunidades. Cada planta es distinta y las necesidades son diferentes. En India, en Sudáfrica, pero tenemos algo en común, y que tratamos de ayudar a lo que es educación. Y en Chile en particular tenemos Chile Dual, que es una fundación que básicamente lo que tratamos de hacer es unir los colegios para que
tengan educación dual con las fábricas o las empresas. Más o menos tenemos 700 alumnos anuales en desde, yo diría casi todo Chile tenemos prácticamente alumnos. Y tanto para las empresas nuestras como para otras empresas. Por ejemplo, Nestlé está en esta fundación, colabora con nosotros, el Banco de Chile, y hay otras compañías. Así que ese es un poco el foco hacia la educación y contribuir a las comunidades. Nosotros, en general, en todas las compañías, en cada una de las compañías, en ENAEX, en Mejillones, estamos junto con los pescadores, en Puerto Ventana también. Si uno va a India, nosotros en India, por ejemplo, es mucho la parte de hospitalización y cuidado. Y apoyamos allá. Y así diferentes, en diferentes partes, damos distintas soluciones de acuerdo a las necesidades de las comunidades. Yo creo que esto es importante porque las compañías que están alrededor de la minería no solamente extraen el mineral, también apoyan y colaboran con las comunidades alrededor y son fuente de desarrollo de esas comunidades. Y yo diría que ese es un resumen rápido y conciso de lo que somos nosotros y cómo aportamos a este proceso. Te agradezco la presentación. Francamente, cuando uno mira lo que han hecho Sido Cooper, me queda dando vuelta una pregunta y antes de ofrecerle la palabra a Diego Hernández, que es que esta decisión que ustedes tomaron de salirse de otros sectores económicos y concentrarse en la minería, cuando uno ve, están metidos en todos los países, la mitad de las exportaciones, de la cifra de negocios viene de afuera, realmente es una multinacional, es una multilatina y una multichilena, una empresa nacional chilena. Esa decisión, pasado 12 años, ¿sigue siendo válida? ¿Van a reforzarla para adelante? A pesar de todos los avatares que hoy día se ven en Chile, ¿cómo ven ustedes el futuro en términos de esta concentración en la minería? ¿Creen que fue exitosa? ¿Creen que vale la pena seguirla? Esa pregunta. No, yo creo que, o sea, para nosotros ha sido exitosa y la vamos a continuar. Nosotros antes de esta separación o cambio de foco, el 90% de las ventas nuestras eran en Chile. O sea, si siguiéramos así, tendríamos hoy día todavía más riesgo. Pero más importante de eso era poder desarrollar industrias que fueran sinérgicas para los clientes y para el desarrollo. Por ejemplo, si hubiésemos continuado en la línea blanca, para poder continuar en la línea blanca tenías que invertir en investigación y desarrollo una cantidad de plata enorme. Por supuesto. Y después para la línea de plástico también. Entonces como que se diluía la plata, se diluía la investigación. Aquí nosotros nos hemos enfocado a que la minería sea más humana, humanizar la minería. Es una cosas que tenemos dentro de la cabeza. Y para eso, por ejemplo, la robótica, el telecomando, el poder hacer operaciones desde lugares mucho más amigables, eso es parte de nosotros, poder construir con la mitad de gente, con automatizaciones en las plantas que están a 5.000 metros de altura. Ese es lo que... Y eso se hace porque los desarrollos que hacemos en investigación y desarrollo los compartimos entre las compañías. Si no, sería invertir cada cosita Por lo tanto, nosotros estamos contentos. Ha sido muy difícil. La cultura afuera nos ha costado muchísimo porque son compañías distintas, mentalidades distintas, y yo diría que el desafío más grande ha sido el poder controlar razonablemente compañías a lo largo de todo el mundo, con culturas muy distintas unas de otras. Eso nos ha costado mucho. Bueno, te agradezco enormemente haber compartido con nosotros esta experiencia. Yo quisiera ofrecerle la palabra a Diego Hernández, no lo veo, si está por ahí. Voy a sacar la presentación. Sí, ¿la puedes sacar la presentación? Sí, yo creo que sí.
¿Ahí? No. No, sale. Tienes que Sí, arriba, tengo que ir al... arriba, tienes que decir salir. Stop share en un botón rojo arriba. Acá está. Ahí estamos. Sí, claro, cuando uno escucha todo este tipo de experiencias, con lo que ha avanzado el Centro Nacional de Pilotaje, con los comentarios que hacía Juan Ignacio, con la propia presentación de Fernando, uno se da cuenta de que a la pregunta básica, inicial, ¿somos de verdad una esclava extractivista? Es que estamos muy lejos, muy lejos de eso. A mí me tocó estar en la comisión, al igual como decía Juan Ignacio, presentando algunos de estos elementos, pero como que siento de que no nos creen. De que no, es que esto es para evitar pagar más impuestos, no sé qué, ustedes les pagan las compañías, miren, una serie, por no decir una palabra dura, una serie de sandeces, porque efectivamente cuando uno piensa el potencial infinito que hay detrás de desarrollar compañías basadas en los recursos naturales, mucho más allá de lo que significa extraer el cobre, que es lo que está detrás del Sigdo Coppers o de muchas otras experiencias como las que ha revisado Fernando. Obviamente que la minería está integrada absolutamente y totalmente con la economía nacional. No tiene nada que ver con la economía de enclave o la economía de gueto que había en los años 30, en los años 40. Piense que en el año 90 todavía en Chuquicamata había una pulpería. O sea, a ese nivel estábamos desintegrados de la economía nacional. Hoy día eso no existe. Y obviamente que la minería, como muy ha mostrado Fernando en sus datos, es un factor fundamental en el desarrollo. Así que, Diego. Bueno, para ir cerrando, creo que ha sido nuevamente un excelente seminario, muy buenas presentaciones, y vemos cómo ya tenemos un poco cifras más duras en relación a justamente la integración de la actividad minera con la economía nacional y también el tema de las exportaciones. Es muy satisfactorio ver empresas chilenas que se han desarrollado acá en Chile, como Sigdo Coppers, y que han aprovechado la presencia en Chile de un parque productivo grande que te permite justamente generar este tipo de empresas de servicio, porque el mercado local es grande y a partir de ahí salir afuera. Así que creo que hay que seguir insistiendo en esto, seguir estudiando. Me parece también importante tratar de medir el PIB minero que excluye a la producción, sino que el resto, nosotros creemos que entre un sexto, como dice Fernando Lucchini ahí, y un quinto, más o menos. Ese es el rango de la contribución de la minería directamente y en forma inducida al PIB nacional. Así que, y la otra cosa que es sorprendente es la cantidad de empleo, porque en el fondo, aparentemente por las cifras que dan ahí, las empresas de servicio generan más empleo que las empresas productivas en relación a la actividad, a las ventas, al volumen de ventas, etc. Así que creo que ha sido muy interesante. Tenemos que seguir trabajando en estos temas porque efectivamente son relevantes. Así que muchas gracias, Marco, y hasta ahí nomás. Muchas gracias, Diego. Yo quisiera hacer una excepción hoy día y ofrecerle la palabra a Patricio Meller, que vas a tener que levantar el cierre de tu estás muteado, Patricio, pero es un tema en el cual has participado durante muchos años, así que adelante, te damos unos minutos. Sí, yo quisiera decir dos cosas distintas. O sea, la primera es que lo que ha expuesto Juan Pablo Aboitis sobre Sigdo Copper es el modelo de empresa proveedora que nos gustaría que hubiera. Pero, sin embargo, yo creo que Sigdo Copper es la excepción, no es la norma.
Y sería importante mostrarlo más, o sea, que debe ser lo que debiéramos imitar. Yo creo, por otra parte, de que los números que se han dado, y cuando se habla de la gran cantidad de empresas proveedoras que hay, no son los números relevantes. De las 8.000 empresas que se menciona, ¿cuántas hay que tienen el potencial para alcanzar lo que ha hecho Sigdo Coppers? Yo creo ni siquiera el 1%, mucho menos que el 1%. Entonces, no es ese el número relevante para mostrar lo que estamos hoy día en un mundo global. Lo que importa efectivamente son cuánto exporta una empresa, cuánto vende en el exterior. Y en este caso, la comparación con los australianos en el año 1990, los proveedores australianos estaban exportando 2.000 millones de dólares hace 30 años atrás. Y hoy día están exportando el orden de 12.000 millones de dólares. Entonces, esta mirada a qué es lo que está pasando con nuestros proveedores, si estamos exportando no más de 600 millones de dólares desde hace 15 años. O sea, estamos estancados ahí. Y en el roadmap, en la hoja de ruta que se hizo en Fundación Chile para el año 2035, lo que se pensaba era alcanzar al 2035 como objetivo 4.000 millones de dólares. Estamos lejos de eso. No lo estamos logrando y seguimos bajo los 600 millones de dólares desde 15 años. Entonces, no, lo que yo creo, y aquí lo que se planteó previamente, más que los números, aquí es cómo logramos que haya más empresas similares a Sigdo Coppers. Y cuando uno revisa cómo son las empresas proveedoras australianas, son mucho menos que las nuestras, pero sí tienen un tamaño equivalente a la de Sigdo Coppers. O sea, son grandes empresas las proveedoras, no son 8.000 empresas minúsculas que no tienen el potencial para salir a exportar afuera y no tienen la capacidad para destinar los recursos que está destinando Sigdo Coppers a la investigación, desarrollo e innovación. Entonces, es bueno lo que presentó Sigdo Coppers como un modelo a seguir, pero no es la norma de lo que está pasando en el sector minero con las grandes compañías. Y aquí hay que ver el programa de proveedores de clase mundial que se inició en 2008, en el cual estaban involucradas las dos empresas más grandes de Chile, BHP y Codelco. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de ese programa? El resultado de ese programa fue que no movían la aguja. Y no movían la aguja porque dentro de las empresas, estas grandes empresas, no sabían siquiera de la existencia de ese programa de proveedores de clase mundial. Entonces, aquí no nos pasemos películas. O sea, veamos lo que ha pasado. Voy a pasar un comercial. Ya el 2015 yo saqué un paper sobre el desarrollo de proveedores mineros en Australia y cuáles son las implicancias para Chile. ¿Okay? Y después, el 2017, ¿qué pasó con el programa de proveedores? ¿Y por qué se pasó del programa de proveedores a la innovación abierta en minería? Y esto tiene que ver con la forma como estaba estructurado el programa y cómo dentro de las empresas era muy difícil que aceptaran el tipo de innovaciones que se les proponía. ¿Y quiénes eran los que no los aceptaban? Y aquí justamente supervisores chilenos que no querían correr el riesgo de introducir innovaciones producidas por innovadores chilenos dentro de una compañía grande, en la cual el riesgo de hacer pruebas y de que falle es muy caro. Entonces, y quiero decir muy en la pasada, que me preocupa mucho que lo que estamos planteando aquí va en una dirección, está como en otra galaxia con respecto a dónde está la discusión hoy día en la Convención Constituyente. En la Convención Constituyente
usan a cada rato una palabra que no nos gusta, y que es la de extractivista. Y no me sorprendería, y para hacer el punto en forma corta, es que de repente apareciera un artículo que le pondría yo el número 50, y que diría algo así, que elabore la Constitución Constituyente, para hacer ver dónde tenemos que dirigir la crítica. Así como existen los derechos humanos, existen los derechos de la naturaleza. Así como hay que respetar los derechos humanos, hay que respetar los derechos de la madre tierra o la madre naturaleza. Y esto implica que hay que cambiar el modelo de desarrollo basado en el extractivismo y prohibir actividades como la minería extractivista. Eso es lo que está en discusión y va a estar en la convención. Lo que se presentó hoy día, salvo, en mi opinión, lo de Sigdo Coppers, no está a la altura para responder lo que están cuestionando desde la Convención Constituyente. Hay que tomarse en serio el debate ahí. ¿Ok? Lo dejo hasta ahí. Patricio, muchas gracias. Yo creo que ha abierto todo un tema. Posiblemente el próximo capítulo de este conjunto de conferencias vamos a tocar a lo mejor algo de lo que Patricio ha planteado. Yo tiendo a estar de acuerdo en algunas cosas y en desacuerdo con otras. Yo creo que el investigar acerca de por qué estamos donde estamos, o sea, después de 30 años de avance en minería, a mí me parece una cuestión fundamental. Marco. Yo yo quisiera cerrar, ya se nos pasó el tiempo. Nos pasó el tiempo. Así que les agradezco a todos la presencia hoy día. Está disponible una vez más esta grabación en YouTube, así que quienes quieran repetirla ahí la pueden ver. Así que muchas gracias y nos veremos el próximo mes con otra conferencia tan interesante y tan importante en el momento que está viviendo la minería en Chile como esta. Muchas gracias, buenas noches.